Queridos amigos, qué gusto saludarlos. Soy Rodolfo Guerrero en su programa Coffee Law, donde hablamos de los diferentes temas del derecho en sociedad. Hoy tengo el gusto de conversar, como es por tradición, con un gran invitado, un buen amigo, que a lo largo del programa vamos a tratar sobre la tributación y el COVID-19, el panorama donde nos encontramos y que sin duda también hace referencia a la fiscalización de las personas físicas y de las personas morales. Me congratula tener en este espacio al doctor Domingo Ruiz López, presidente del capítulo Occidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, AC. Y le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, querido doctor? Mi querido Rodolfo, muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes. Pues como todos, resguardándonos en casa, sumándonos a las medidas preventivas, pero aprovechando la tecnología que tú lo haces muy bien, pues para tener actividad y estar en contacto pues, con la sociedad. Desde luego, doctor, saber el ABC de cosas siempre es importante, introducir a todo el auditorio que nos ve y nos escucha sobre la tributación y el COVID-19. Hablábamos hace algún par de días con un economista de México, quien le mando un gran saludo, Gerardo Herrera, que nos planteaba pues un panorama difícil para las pymes, difícil para toda la industria pequeña que deseaba crecer un poco más en este 2020 y vemos que es complicado, pero nunca hay que dejar en punto secundario la tributación. Y en tributación vimos que el SAT, pese a todo, vio que pues la obligación era cumplir en día, hora, y así se quedó. Sí, hombre, a ver, la primera reflexión que haces, pues es correcta, ¿no? Esta pandemia mundial sin duda está afectando a las economías y no es la excepción la economía mexicana. En la manera natural de estar haciendo sus actividades las empresas y las personas, pues habrá pues consecuencias en la economía. Y podemos ver muchos países que han establecido distintos estímulos fiscales, distintos beneficios fiscales, facilidades fiscales para las personas y las empresas, pero no es el caso de México, no es el caso de México. Antes de que iniciara todo este tema de la crisis sanitaria, ya se había reformado el artículo 28 de la Constitución para establecer la prohibición de realizar condonaciones de impuestos. Exenciones ya estaban en la Constitución desde antes y bajo esta retórica, el gobierno federal lo que ha hecho es, pues más bien, afianzar la postura de que todas y todos deben cumplir en tiempo e incluso vimos el viernes previo a la presentación de la Declaración Anual de Personas Morales un llamado del SAT a la solidaridad, ¿no? Esto es, todos paguen impuestos por solidaridad, porque se requieren dinero para hospitales, para medicamentos, para camas, pero pues al parecer no estudiaron economía o no fueron al ABC de la economía, en donde la generación de riqueza y de valor y de empleo la hacen las empresas. Por lo tanto, para que las empresas subsistan, claro, se requiere establecer estímulos fiscales. Sin estímulos fiscales va a ser muy difícil que muchas empresas subsistan. Y si no hay empresas el día de mañana, no va a haber quien genere empleo y no va a haber quien pague impuestos. Como que esa parte se le olvidó al gobierno federal. Definitivamente, y toca valiosísimo uno de estos invitados que les señalo, uno de ellos también de Ciudad de México. Él nos comentaba sobre que no es tomado muy en cuenta el aspecto de la ley de quiebras, porque está habiendo un gran impacto, como bien lo digo, en todo el país y está haciendo alguna medida en la, pues, se vea que de lo público no va a subsistir todo el mundo. Claro, y además es insostenible, hombre. No hay dinero que alcance para estar regalando
porque esa es la palabra, regalando dinero a la sociedad. No hay cantidades que alcancen. Y además, no es ni siquiera saludable. No es ni siquiera saludable. A ver, si vemos todo esto positivamente, todas las teorías o los sistemas, o sí, las teorías de la complejidad, por ejemplo, cómo crear orden en el caos, o cómo ir administrando el caos para crear orden, etcétera, son los escenarios propicios para innovar, para diferenciarte y para salirte de la caja y pensar diferente. Incluso los gurús de la innovación dicen que tú generes tus propias crisis para poder innovar. Me parece que hacia allá es hacia donde se tendría que conducir los esfuerzos de las políticas públicas para poder enfrentar la crisis, y que en cierta medida es lo que han venido haciendo los gobiernos de los estados. Vemos que hay estados, me voy a referir a dos estados de la influencia del capítulo occidente, Jalisco y Michoacán, que han establecido ya programas de financiamientos y han establecido estímulos fiscales. Incluso el gobierno de Michoacán está estableciendo un subsidio del 100% del impuesto sobre la nómina durante los meses de abril a julio. Hombre, me parece que esas son medidas para poder apoyar financiamientos con tasas blandas. Vemos en la Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco y en la Secretaría de Desarrollo Económico de Michoacán, que incluso todo el trámite es digital. Entras a una liga, capturas los datos de tu empresa, acta constitutiva, RFC, en fin, y a la vuelta de trámite tienes una transferencia electrónica en tu cuenta bancaria con tasas de intereses muy blandas, 6% anual. Ningún banco te da eso. Esos son apoyos para poder paliar esta contingencia, que además no debemos olvidar que es temporal. Se va a acabar un día. ¿Qué día? No sabemos, ¿no? Ahorita está las medidas dictadas al 30 de abril. Dudo mucho que el 30 de abril se acabe esta cuestión. Va a seguir adelante, se va a alargar en el tiempo, pero un día va a terminar. Entonces aquí más bien la estrategia es cómo le hacemos para sortear esta cuestión. Y si me permites, ha también comenzado a surgir información confusa en el medio. Pensemos, se ha hablado de un amparo que promovió un despacho en San Luis Potosí. Y anda en redes sociales, en los WhatsApps, en los chats, en todos lados, diciendo que este despacho logró una suspensión para no pagar impuestos, eso dicen unos chats, y otros chats dicen que para obligar al presidente de la República a establecer condonaciones, exenciones y diferimientos de impuestos. Y esto no es así, no es verdad. No es verdad. Muchos empresarios han estado pensando que entonces pueden promover un amparo para no pagar impuestos o para diferir su obligación de pagar impuestos, lo cual no es verdad. Y lo voy a explicar muy rápido. El artículo 39 del Código Fiscal de la Federación establece que en casos excepcionales, emergencia, en fin, el presidente de la República podrá establecer exenciones, condonaciones, diferimientos. Pero dice podrá. Es una facultad discrecional, puede o no ejercerla. Entonces, este despacho promovió un amparo para que pues ejerciera esas facultades, y la suspensión que le dio el juez de distrito fue para que el presidente de la República se pronuncie sobre el ejercicio de las facultades. Pues creo que no tenemos que ser muy magos para saber cómo se va a pronunciar, pues lo ha dicho en sus informes, lo ha dicho en sus mañaneras. No va a ejercer esas facultades. Y con informar al juez que no va a ejercer las facultades, ya se desocupó. Ya se desocupó. Por otra parte, va a alegar que el artículo 28 constitucional recién reformado se lo prohíbe. E incluso ya sacó un comunicado la Procuraduría Fiscal de la Federación diciendo que va a recurrir esa resolución. Supongo yo que la van a revocar, porque también está muy raro que hayan dado la suspensión con esos efectos. Más en estos momentos que los amparos solamente están aceptando cuando hay causas graves. Además, está claramente diciendo que el artículo 28 constitucional le prohíbe esta cuestión. Y además está diciendo, y esto es muy importante,
que va a ir con toda la fuerza de la ley contra todos aquellos que no paguen impuestos. Y esta amenaza o advertencia o grito fuerte, o como le querramos llamar, a este comunicado que sacó la Autoridad Fiscal de la Federación, es muy importante. ¿Por qué? Como bien decías, mi querido Rodolfo, al principio de esta charla, el SAT ha estado insistiendo que se sigan cumpliendo las obligaciones. El Seguro Social ya suspendió los plazos. Hubo un acuerdo del 31 de marzo donde ya suspendió los plazos, no hay actos de fiscalización, ni hay actos de requerimiento de pago. Claro, hay que seguir pagando las cuotas, pero no hay actividad de fiscalización por parte del Seguro Social. Conagua, que es otra autoridad fiscal, ayer mismo sacó un comunicado diciendo que detiene los actos de fiscalización y no corren plazos. El SAT no solamente no ha sacado comunicados, han estado lloviendo los requerimientos de pago a través de buzón tributario e incluso, y esto es absurdo, ha estado girando cartas de invitación para citas presenciales en la oficina de la autoridad fiscal. Tenemos algunos clientes en el despacho que tienen cartas de invitación para acudir a una cita presencial en las oficinas de la autoridad fiscal. Afortunadamente, Prodecon ya estableció todas las medidas para seguir realizando a cabo sus actividades por mecanismos digitales. Creo yo que los contribuyentes que reciban estas cartas de invitación pueden válidamente promover una queja ante Prodecon para lograr que esas citas sean por mecanismos digitales, hombre. A nadie le cuesta que por cualquier plataforma digital, es más, Prodecon la tiene, el SAT la tiene, cualquier plataforma digital, llevar a cabo las citas con intervención de la Prodecon y atender esas cartas invitación, ¿no? Me parece que no solamente el SAT ha anunciado que no va a parar, sino que en los hechos realmente no está parando. Justamente, pues se señala por organismos internacionales, doctor, que México es de los países que menos apoyos le ha dado pues a la pyme, a la microempresa, al ciudadano, a esta opción de que posteriormente paguen los impuestos, pero todos estos beneficios que no están existiendo en nuestro país nos están llevando pues a un panorama en el que sin duda alguna podríamos ya estar ante un incremento exagerado del dólar frente al peso mexicano, que es la recesión económica que tanto se venía anunciando a finales del 2019. A ver, ya es la tormenta perfecta, ¿eh? Esto es, traíamos el tema de la caída del precio del petróleo y del aumento de la paridad cambiaria, eso ya estaba. Luego, ante el detenimiento de la actividad económica, esto es, aquí en México estamos en una situación jurídica atípica y si quieres ahorita le entramos a ese análisis de los acuerdos que se han dictado por parte del Consejo de Ciudad General y del Secretario de Salud, que están rarísimos. Pero en otros países es obligatorio. Es obligatorio el tema de estar en casa y vemos videos de España, por ejemplo, cómo la gendarmería pues detiene y infracciona y todo a quien anda en la calle, ¿no? Entonces, al detenerse la actividad económica en los países y ser un mundo globalizado, una economía globalizada, pues tiene afectaciones en todos lados, ¿no? Claro. ¿Cuántos insumos nos llegan de China, por ejemplo, a México? Si vemos la actividad de los puertos de Manzanillo y de Lázaro Cárdenas, es altísima porque son los dos puertos que comunican con Asia, ¿no? El famoso región Asia-Pacífico. Entonces, la economía se detiene, ya estaba en eso, más el COVID, pues se detiene un poco más. Y luego está la locura, y no la puedo calificar de otra manera, en donde el gobierno federal dice, a ver, detengan sus actividades, pero sigan pagando los sueldos al 100% y sigan pagando todos los impuestos. ¿En serio? ¿Cuántas empresas son capaces de soportar eso? Y no me refiero solo al tamaño, ¿eh? Esto es,
Tampoco creo que las grandes empresas tengan el flujo de caja suficiente para aguantar eso. No se diga las pequeñas empresas, el restaurante, la tienda de la esquina, bueno, que esos pueden seguir en actividad, pero una tienda de ropa, un bazar, en fin, que se verán en serias complicaciones, una carpintería, en fin, en serias complicaciones para afrontar eso. Y desde luego que debería haber medidas fiscales por parte del gobierno federal. ¿Y por qué por parte del gobierno federal si ya dije que los estados han establecido medidas fiscales? Pues porque el federalismo fiscal en México es un chiste. El grueso de los impuestos que se pagan en este país son de carácter federal. Casi todo lo que pagamos impuestos va a la federación. La verdad es que, aunque se agradecen los estímulos fiscales estatales que algunos gobiernos de los estados han establecido, pues sirven de muy poco. Impuesto sobre la renta, IVA y IEPS son los impuestos que más se pagan. ¿Qué pasaría si el gobierno federal estableciera no una exención y no una condonación, un diferimiento de impuestos para empezarlos a pagar en noviembre, por ejemplo? Eso es liberar flujo de efectivo. Con ese flujo de efectivo poder asumir compromisos. ¿Por qué? ¿Qué van a hacer muchas empresas? Primero le van a pagar a sus trabajadores, después le van a pagar a sus proveedores. Y si sobra dinero, pues ya pagarán impuestos. Y si no sobra, pues muchos se la van a aventar por la libre de no pagar impuestos. Y no me estoy refiriendo a los llamados que también ya existen de rebeliones fiscales, ¿no? De no pagar impuestos, en fin. A ver, hay que cumplir con la norma. Pero si no se puede, pues no le puede sacar sangre a una piedra, ¿no? Por utilizar un término coloquial. Sí, definitivamente. Y es justamente cuando entramos en el panorama del derecho, lo que le está recomendando hacer a los contribuyentes, a sus clientes, doctor? Porque, bueno, hay muchas personas que, incluso siendo parte de la comunidad jurídica como estudiantes o como abogados recién egresados de la carrera de abogado, la licenciatura en Derecho, desconocen cómo hacer el procedimiento adecuado y más cuando estamos en este tipo de escenarios. Claro, a ver, aquí pues hay muchas disciplinas jurídicas que se están involucrando, digamos, en esta cuestión. Hay un fuerte impacto en el derecho laboral, donde hay que pactar pues modificaciones a las condiciones de trabajo con los trabajadores, home office, reducción de salarios, en fin, y todo eso hay que documentarlo. Luego, en el derecho privado, en el derecho comercial, en el derecho civil y hasta en el derecho familiar, están teniendo un montón de implicaciones. ¿Por qué? Pues pagos de rentas, por ejemplo, cumplimientos de pago en créditos, cumplimientos en compromisos de entrega de mercancías, de desarrollo de obras, ¿no? Pensiones alimenticias, en fin, todo eso hay que negociarlo, pactarlo, documentarlo. Pero ¿qué pasa en materia tributaria cuando no hay facilidades por parte del gobierno? Primero, las facilidades de los estados, esas hay que tomarlas, sí o sí, sí o sí. De algo sirven, de algo sirven. Estos estímulos fiscales, esos subsidios al impuesto sobre la nómina, esos hay que tomarlos. Luego, con los impuestos federales, pues aquí lo que hay que hacer es cumplir, y si no hay liquidez en la empresa, buscar convenios de pagos en parcialidades, buscar, que son procedimientos que están en ley, reducciones en pagos provisionales, y si acaso alguien no tenía liquidez y tuvo el desfortunio de ser requerido por la autoridad fiscal y ser multado, aquí hay una cuestión muy interesante. El artículo 73 del Código Fiscal de la Federación establece que no existirán multas, primero, cuando se paguen espontáneamente las obligaciones fiscales, pero también cuando haya causas de fuerza mayor. No van a existir multas. Y tenemos un acuerdo del Consejo de Seguridad General
que declara en México emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Tenemos un documento público publicado en el Diario Oficial de la Federación, que ahí está diciendo que hay una causa de fuerza mayor. Y puede ser que con ese fundamento se logren anular esas multas. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Que es posible que la autoridad imponga una multa, que esa multa se tendrá que recurrir a través del recurso de revocación o a través del juicio contencioso administrativo, que por cierto, bueno, ahorita me he hecho el comercial al final, a través del recurso de revocación o a través del juicio contencioso administrativo, y que puede ser que con este argumento un tribunal considere que fue ilegal la multa en función de que las contribuciones no fueron pagadas en tiempo por causa de fuerza mayor. Luego, ¿cuál es el comercial que me quiero echar? Existe en la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo regulado el juicio en línea. Si cualquiera de nuestros seguidores en esta transmisión ingresa a la página del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, www.las-siglas-del-tribunal.gov.mx, ahí va a haber juicio en línea y está toda la plataforma para litigar por Internet. Eso existe desde el año 2011. Me parece que también es un buen momento para pues, dar el paso hacia adelante y comenzar a utilizar las tecnologías para acceder a la justicia. Bueno, a ver, entonces ahí están varias alternativas para los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Claro que habrá muchos temas de liquidez. Hay que tener muy claras las consecuencias de incumplir las obligaciones fiscales, pero hay que también tener muy claro cuáles son las herramientas que tenemos al alcance, e insisto, podemos hacer convenios para el pago en parcialidades de impuestos. Podemos solicitar más adelante, pasado el mes de mayo, una disminución en los pagos provisionales. Y si acaso a alguien le es requerido el pago de contribuciones y es multado, puede ser que tenga este argumento de que hay una causa de fuerza mayor para impugnar y lograr la nulidad de esa multa por considerarse ilegal. Me parece que son algunos mecanismos que están frente a nosotros. Sí, por supuesto. Luego, la reflexión que estaba haciendo de utilizar... Sí, escucho. Ok. A ver, luego estaba yo comenzando a reflexionar sobre los mecanismos digitales para acceder a la justicia. Me parece que estamos en un proceso muy interesante y esto es a lo que quiero invitar a todas y a todos. Dicen que hay tres, digamos, actitudes que se pueden tomar ante una crisis. Si hacemos la comparativa, la analogía con una ola, hay quien se queda paralizado y la ola le cae encima y lo revuelca. Hay quien se sale corriendo, ¿no? Y hay quien la surfea y se divierte. Yo creo que hay que surfear. Creo yo que la abogacía en general estábamos como pensando cómo subirnos a la transformación digital, cómo subirnos a la economía digital, a la cuarta revolución industrial. Y yo hago el símil de cuando éramos niños, queríamos aprender a nadar y de pronto nos empujaron a la alberca y pues a nadar, ¿no? Así estamos ya ahorita. Ya llegó el COVID, nos empujó a la alberca tecnológica y la abogacía tenemos que estar usando la tecnología. ¿Y qué tenemos ahí? En materia contencioso administrativa, tenemos el juicio en línea, que es un juicio que existe ya desde el año 2011, que poco se ha utilizado y que me parece que es un buen momento para comenzar a utilizar el sistema de justicia en línea. Mismo caso del juicio de amparo en línea. Ahí hace falta pues avanzar, pero
está ya la reforma legislativa y me parece que se puede hacer mucho en el tema de justicia en línea. Rodolfo, comentabas los temas de los concursos mercantiles. La verdad que pues de envidia, pero por ejemplo en Colombia, el día de hoy, por internet, puedes ingresar tu solicitud de concurso mercantil y tener el acuerdo del juez y la suspensión de pagos por internet el día de hoy. Y en México, pues estamos con los tribunales cerrados, ¿no? Entonces también creo yo que esas son otro tipo de reflexiones. Cómo poder seguir empujando para utilizar la tecnología en el acceso a la justicia. Al menos en la justicia tributaria, está el juicio en línea. Digo, ahorita el tribunal está cerrado, pero si retoma actividades a partir del 20 de abril, cualquier juicio en materia tributaria, cualquier medida suspensiva incluso que se quiera tener una medida cautelar del tribunal, se puede hacer a través del sistema de justicia en línea. Definitivamente. Y con ello me llega a pensar, ya nos anticipó, ya nos comentó sobre el panorama, la importancia de la tecnología en la materia fiscal, pero justamente ya de los retos y oportunidades para nuestro país fiscal, ¿qué es lo que ir trabajando las instancias correspondientes para robustecer los derechos del contribuyente? Porque se ha dicho mucho en el foro académico, es posible que sea maltratado de esta forma contribuyente por el escenario, recibiendo todo esto que ya se había comentado anteriormente, pues vemos que sí se necesita hoy más que nunca. Claro, a ver, me parece que el gobierno federal debe tener sensibilidad. Ni modo que todos estemos locos, pues. Esto es, si vemos Coparmex, Sí, claro. Los colegios profesionales, el Consejo General de la Abogacía Mexicana, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en fin, muchos organismos hemos estado fuerte y bajito en distintos tonos y en distintos códigos y con distinto lenguaje, solicitando que tiene que haber un sistema de estímulos fiscales para enfrentar la crisis. Yo creo que no debemos quitar el dedo del renglón y nos tiene que escuchar el gobierno federal. No podemos estar partiendo de premisas falsas. La premisa debemos pues, sin duda alguna, tener en cuenta lo que es cada institución académica, por supuesto la UNAM, por supuesto el Consejo de la Abogacía Mexicana, como hacía alusión el doctor Domingo. En unos momentos más se está conectando con nosotros, ya está en vivo y en directo otra vez el doctor Domingo. Doctor Domingo, se quedó justamente en lo que es el pronunciamiento del Consejo de la Abogacía en nuestro país, en sinergia con la UNAM y otros esfuerzos e instituciones públicas para establecer este panorama. Debería hacer mucho caso el gobierno federal, más escucha y pocas acciones hay al respecto. Correcto. A ver, claro que tiene que haber sensibilidad porque el gobierno parte de una premisa falsa. Y esa premisa falsa es que las empresas están ganando en dinero y es su voluntad ser caritativos y generosos con el gobierno y con sus trabajadores. Como si el empresario, todos y cada uno fueran multimillonarios y tuvieran carretas de dinero para repartir. Pues no es así. El 95% de las empresas en México son familiares y son pequeñas empresas. Si no hay paliativos y si no hay estímulos fiscales por parte del gobierno, van a tener serias complicaciones. El día de hoy, después del mensaje que dio el presidente de la República el pasado domingo, nos quedó claro que cada uno se tiene que rascar con sus uñas. Bueno, por rascarnos nuestras uñas y nos vemos, seamos creativos, pero no quitemos el dedo del renglón, es nuestro deber, es nuestra responsabilidad. De seguir llamando al gobierno federal para que sí establezca un paquete de incentivos y de estímulos fiscales que puedan ayudar a los particulares a paliar esta crisis, y lo voy a decir en dos sentidos. Uno, claro que tiene que haber estímulos para las empresas, diferimiento
en el pago de impuestos sobre la renta, de IVA. Hay que ver el gobierno federal hizo en el año 2009, cuando tuvimos una crisis similar, bueno, no tan similar, mucho menor, por el tema de la influenza H1N1, que se establecieron estímulos fiscales. Algo similar necesitamos el día de hoy. No estamos diciendo nada fuera de la región. Hay ya estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que están haciendo la comparativa del paquete de estímulos fiscales que cada país ha venido estableciendo, y México estamos en cero. Creo yo que es urgente que el gobierno federal sí establezca los estímulos. Claro que hay que fomentar el emprendedurismo y la innovación, pero no es válido que se apele a estos argumentos falaces de ser solidarios con el gobierno para pagar impuestos, porque por ahí se requieren camas de hospitales. Me parece que el gasto público del gobierno no es perfecto, y creo yo que con un adecuado ejercicio del gasto público se podría afrontar la crisis. Segunda cuestión, ¿cuál solidaridad? Los gobiernos de los estados siguen sin recibir un solo peso del gobierno federal para enfrentar toda esta emergencia. Me parece que hay que ordenar las cosas. Por un lado requerimos estímulos fiscales y por otro lado requerimos un gasto público eficiente y transparente. Es importante retomar entonces estos principios, queridos amigos, que estamos escuchando del doctor Domingo, donde está esa alusión a los apoyos que deben de existir a la empresa familiar. Sin duda alguna, no ha habido mucha conciencia al respecto. Debe de existir la preponderancia en el punto de la iniciativa privada, porque es lo que da empleo y cabida a la mayoría de nuestro país. El empleo justamente a aquella empresa que está siendo golpeada. Debe distinguirse por hacer los mismos puntos de enlace que están haciendo los demás gobiernos del mundo, donde se beneficie justamente esto y no se perjudique, se disminuya, no se reduzca. El doctor Domingo justamente nos da, y yo creo que es algo que dejamos pendiente, doctor Domingo, el panorama atípico en el que estamos viviendo. Básicamente, cómo salir de lo atípico. Ya sabemos que muchas cosas no dependen solamente, sino que también a veces hay ancla que estamos arrastrando, que podría ser en algunos casos el Estado. Claro, a ver, vamos a hablar primero del Estado y luego de los particulares, ¿no? Porque ambos tenemos que hacer cosas para afrontar las cuestiones que estamos viviendo. El Estado, pues nomás tiene que ir al límite, ¿no? Si nos referimos, por ejemplo, al ensayo sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones que escribió Adam Smith, que establece algunos principios de la tributación, algunos principios económicos de las contribuciones, donde está el principio de economía, el principio de eficiencia, el principio de comodidad, el principio de justicia, de igualdad. Pues hay que retomar esos principios para entender que la tributación solamente puede atender a la capacidad económica. Y si en este momento no hay capacidad económica, no puede haber tributación. Hay un aforismo muy importante que se usa en estos casos, donde se dice, primero vivir y después contribuir. Pues me parece que estamos en esa situación. Lo primero que tiene que ver la empresa es su sostenimiento y la persona su supervivencia. Y ahí sí requerimos que el gobierno federal sea congruente, incluso con los populares, que establece el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, y establecer un paquete de medidas fiscales para que la tributación sea proporcional con la capacidad económica de los contribuyentes, con la capacidad contributiva. Y en estos momentos la capacidad contributiva se va a ver cuestionada. Pero también sería muy injusto estar esperando muchas medidas o por parte del gobierno federal
Y también sería muy adecuado estar esperando que el gobierno federal nos venga a resolver. Por lo tanto, hay un montón de acciones que los particulares tenemos que emprender y lo primero que tenemos que hacer en la empresa es hacer nuestro propio plan de contingencia, nuestro plan de crisis, ¿no? Esto es, tenemos que mantener a los clientes, tenemos que fidelizarlos, hay que ver cómo está la tesorería en la empresa, cómo está su flujo de caja, para ver cuántos meses es capaz de sostenerse sin generar muchos ingresos. Y esto te va a dar la respuesta, ¿no? Tengo, a ver, los números a nivel internacional han demostrado que una empresa en promedio, sin recibir ingresos, puede sobrevivir 27 días. Bueno, esta lógica, ya sabemos que hay que negociar con clientes, con proveedores, con trabajadores, para juntos enfrentar esta competencia. Segundo, ser creativos. Estamos en la cuarta revolución industrial. Todos nos hemos subido a la era digital. ¿Cómo podemos, a través de mecanismos digitales, estar entregando nuestra propuesta de valor para ser diferentes, ¿no? Para ser diferentes? Entonces, negociando y viendo cómo diferenciarnos. Y después, con las obligaciones tributarias que se estén generando, pues cómo, y quiero insistir, buscar diferimientos, buscar convenios de pago de parcialidades con la autoridad, buscar disminución de pagos provisionales y aprovechar todos los beneficios que explícita o implícitamente se contienen en las obligaciones fiscales, cuidando dos partes. Uno, gestionar el riesgo. Me parece que el día de hoy una función muy importante que debemos cumplir los fiscalistas es ayudar a las empresas a gestionar adecuadamente sus riesgos. Para eso hay metodologías, hay matrices incluso de riesgos, hay técnicas específicas y políticas de compliance que se deben seguir adelante. Y por otro lado, aprovechar los beneficios fiscales que se contienen en la legislación. Aclaro que sí se contienen. No me estoy refiriendo a simulaciones o a recaudaciones o a irse con factureros o mucho menos. Me estoy refiriendo a aprovechar beneficios que sí están en la norma y que me permiten diferir contribuciones, que me permiten hacer más blandas mis cargas tributarias. Me parece que todos tenemos que enfocarnos en cumplir la ley, pero, digo, pues eso, la economía es opción, de la manera que económicamente más me convenga. Y hoy más que nunca, pues si estamos en una cuestión de rascarnos con nuestras uñas, rasquémonos con nuestras uñas, pero de manera inteligente. ¿Por qué? Porque si lisa y llanamente nos queremos ir por la libre y no cumplir con la norma, las consecuencias jurídicas que vamos a tener el día de mañana pueden ser muy graves y sin comprometer la sostenibilidad de la empresa, ¿eh? Me refiero a multas, me refiero a créditos fiscales, me refiero a sanciones, incluso de carácter penal, que pueden derivar en consecuencias mucho más graves. Por querer resolver un problema, hacemos uno más grande. No. Creo yo que el día de hoy es momento de acompañarse adecuadamente de sus asesores fiscales, de sus abogados fiscalistas, incluso de manera multidisciplinaria, pues, su abogado experto en laboral, en derecho comercial, en fin, para ir estableciendo este plan de emergencia. Yo creo que tenemos que construir escenarios y hacer unos planes de 30, 60, 90 y 180 días, porque no sabemos cuándo se va a levantar la cuarentena. Es más, no sabemos si luego sí nos van a restringir las garantías individuales para evitar la libre circulación de las personas. Hoy estamos en un momento así como aquello, ¿no? Que no sabemos si es obligatorio, si no es obligatorio, etcétera. Están todas las medidas jurídicas. El presidente de la República puede ejercer las facultades que le da el artículo 29 de la Constitución y con autorización del Congreso restringir derechos humanos, sí lo puede hacer, no lo ha hecho. No sabemos si lo va a hacer. Por lo tanto, hay que plantearnos escenarios 30, 60, 90, 180 días para salir bien librados de esta cuestión y estar reinventándonos. Hay que, quiero insistir, sacar orden del caos. Claro. Totalmente de acuerdo, doctor. Y bueno, hay algunos saludos
que nos hacen llegar, como por ejemplo Arturo Ledesma, salud, mi estimado doctor, de la comunidad vasta de abogados que hay en la Universidad de Guadalajara, también le mandan saludos y pues denotan mucho lo que toman apunte, mejor dicho, de lo que hace referencia del plan de contingencia. Dicen que es muy interesante y además es importante. ¿Qué es lo que piensa que al terminar este año en nuestro país? La mayoría de las empresas que son pymes, que son microempresas, desaparecerán. ¿Qué deberían de hacer para justamente sobrevivir a eso? Ser un abogado en materia fiscal para ayudarles. A ver, pues sin duda es un año complicado. ¿Cómo va a acabar? No sé. Dice un buen amigo que lo malo de predecir el futuro es que no ha pasado. Entonces, ¿qué va a pasar? No sé, pero evidentemente que para muchas empresas no va a ser un año limpio. Es claro que algunas empresas no van a sobrevivir. ¿Quién va a sobrevivir? Quien tenga mayor flexibilidad y quien se pueda adaptar. Me voy a salir un poco de lo jurídico para luego aterrizar a lo jurídico. Cualquier empresa permea la personalidad de su cabeza. Esto es, dependiendo de cómo es el director de la empresa o el dueño o el fundador, así se va permeando esa cultura hacia la organización. Hoy es un momento muy importante de tener serenidad, de observar el entorno, de tener claridad mental, porque ahí hay oportunidades. ¿Quién va a sobrevivir? Quien vaya por esas oportunidades. Luego, ¿qué hacemos la abogacía? Sí, los abogados fiscalistas, pero los abogados en general. A ver, me parece que es un momento en el que somos indispensables. La abogacía tenemos la responsabilidad de dar certeza jurídica a la sociedad. Y hoy lo que requiere la sociedad es certeza jurídica. Entonces, tenemos que ir acompañando todas las decisiones del empresario, de la empresa, mediana empresa, grande empresa, del tamaño que sea. Tenemos que ir acompañando las decisiones para traducir los efectos jurídicos de cualquier estrategia que se vaya a tener, sea una estrategia comercial, sea una estrategia de diseño de producto o servicio, sea una estrategia de cumplimiento del modelo de negocio o sea una estrategia financiera. En cualquier ámbito hay efectos jurídicos, hay muchos efectos fiscales que se van a tener. Y ahí la abogacía tenemos un papel muy importante que cumplir. Los abogados, tributaristas o fiscalistas, vemos la dimensión cualitativa de las obligaciones fiscales. Los contadores ven la dimensión cuantitativa. Nosotros tenemos la labor de interpretar las normas y determinar el contenido y alcance de la obligación tributaria. ¿Cuándo nace la obligación tributaria? ¿Qué hechos imponibles hay? ¿Qué contribuciones se causan? ¿En qué momento se causan? ¿En qué cuantía? ¿En qué cantidad? Y luego los contadores van a hacer los cálculos y los cumplimientos y las declaraciones que se van a llevar a cabo. Hoy más que nunca tenemos que acompañar al empresario a tener interpretaciones de sus obligaciones fiscales sólidas y válidas. ¿Por qué? Porque el estado emocional de muchos empresarios el día de hoy es de inquietud, es de miedo. Y ante eso, estado emocional, esto es, pues a final de cuentas, la condición humana de muchos empresarios se van a querer ir con las respuestas que no les gusta escuchar, no necesariamente con las sino las que les gusta escuchar. Entonces, no nos podemos autoengañar. No podemos, con tal de hablar bonito y dar respuestas sexys, estar conduciendo al empresario a tomar malas decisiones. Me parece que hay que acompañarlo en planes estratégicos sólidos, estratégicos. Los abogados que tienen que ser estrategas junto con el empresario para irlo acompañando en los planes, ¿sí?
y poder estar advirtiendo las consecuencias jurídicas de cada cosa. Es más, poder explicarle los riesgos para que tome decisiones conscientes. El nombre de este juego es toma de decisiones conscientes. Si nosotros le podemos advertir claramente al empresario, al contribuyente, cuál es la consecuencia jurídica de su decisión y qué riesgos se está corriendo al respecto, él tomará la decisión y sabrá si el beneficio que va a tener vale la pena el riesgo que va a correr. Es su decisión. Nosotros acompañamos, transparentamos, orientamos. Aquí pasa poquito, aquí pasa mucho, pero el acompañarlo con engaños, como decía hace un rato, el amparo de haciendo creer al empresario que a través de un juicio de amparo va a poder lograr una suspensión para pagar contribuciones, me parece que ahí sí tenemos que ser muy claros, muy concretos, muy sólidos, porque el valor que estamos llamados a la abogacía en todo momento y más en estos momentos de crisis es aportar certeza jurídica a la sociedad y ahí podemos precisamente cumplir nuestra función. Hay que recordar que los abogados somos interlocutores o traductores entre el derecho, la economía y la política. Ahí estamos nosotros y tenemos que ir traduciendo esos mensajes de contenido político, económico y jurídico al empresario para que los traduzca a su modelo de negocio y a su realidad y tome las mejores decisiones. Si nosotros vemos que un empresario va caminando directo a la barranca, tenemos que ver. Los abogados no somos contratados para decir lo que el empresario quiere escuchar. Estamos contratados para decir la verdad y las verdaderas consecuencias. Y ahí tenemos que poner toda nuestra pericia, toda nuestra ciencia. Definitivamente importantísimo lo que nos comenta, doctor, y hacer el exhorto a todos aquellos que somos operadores jurídicos a actuar en pro de la sociedad, obviamente a podernos reinventar también nosotros, porque si no, bueno, trabajar sin un solo cliente también, y de la crisis nace la oportunidad. Entonces, es importantísimo tener en cuenta lo que nos dice el doctor Domingo, es sumamente especial. Y bueno, le agradezco mucho al doctor Domingo Ruiz López, a quien considero un amigo porque me ha dado la confianza. He preferido llamarlo doctor que tutearlo por el respeto que merece el cargo académico y su persona, doctor, una amplia trayectoria. Bueno, él es el doctor Ruiz López, él es presidente del capítulo nacional Colegio de Abogados de México, ACE, y le agradezco mucho por haber hablado en esta ocasión de la tributación y el COVID-19. La invitación reiterada, doctor, muchas gracias por su tiempo y por esto que nos comparte, que es valioso para este proyecto y toda la comunidad que lo ha estado viendo y analizando. Hombre, para mí es un privilegio, un placer participar. Desde luego me puedes hablar de tú todas las veces que quieras. Somos abogados, somos colegas, somos amigos. Y para mí es un placer estar interactuando contigo y con toda la comunidad a través de este medio. Y quisiera hacer una reflexión final, digamos, de lo que estamos viviendo, porque también hay que quitarnos el pesimismo. A ver, estamos en una situación inédita donde vemos que el medio ambiente se está beneficiando de la inactividad. Ahí están los cielos, los mares, los animales, por renaciendo, haciéndose, recuperando los espacios que el ser humano les hemos quitado, robado. Segundo, es un momento muy interesante para analizar nuestro frenético estilo de vida, lleno de actividades, de juntas, de cosas, de ego. Me parece que esta pausa es muy necesaria para analizarnos a nosotros mismos como personas, como individuos, como profesionistas, como seres de una sociedad, y ver nuestro estilo de vida, nuestros hábitos de consumo, nuestra obsesión por muchas cosas,
Creo yo que es un momento ideal para eso, para recuperar nuestra humanidad y también para analizar cómo están las cosas. Tú ya lo dijiste, Rodolfo, aquí hay oportunidades. Hombre, veamos por ella. La verdad es un momento interesantísimo, interesantísimo para mantener la serenidad, observar y convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos y convertir a nuestros despachos en unos mejores despachos y ayudar a nuestros clientes a convertir a sus empresas en mejores empresas o a sus cosas en mejores cosas. Estamos en un momento que no debemos desaprovechar como humanidad, y lo digo sinceramente. Bueno, importantísimo la reflexión que nos hace el exhorto, querido doctor. Le agradezco muchísimo y bueno, a todos los que nos han escuchado les mando un fuerte abrazo. A usted, por supuesto, doctor, que muchos me dicen, bueno, Rodolfo, de codo, bueno, también el abrazo va incluido. Cuídense mucho, le mando un gran abrazo y aquí este es su espacio, este es el lugar donde podemos estar debatiendo más temas jurídicos de interés para todos los que nos ven y nos escuchan. Les mando a todos un gran abrazo, cuídense mucho, feliz día.